Mi nombre es Elías. Durante 30 años caminé por este mundo creyendo que era un cierto tipo de hombre. Creyendo que venía de un cierto tipo de familia. Viví una vida que mis padres tallaron con la precisión de un cortador de diamantes. Afilada, brillante y perfectamente dura. Crecí como hijo único. Esa era la base de mi realidad. Cada fotografía sobre la repisa de caoba en nuestra sala lo confirmaba. Un solo niño con un traje impecable de domingo. Un solo niño soplando velas sobre un pastel de chocolate. Un solo cumpleaños cada año. Un solo futuro dorado. Yo era el centro de su universo. O eso creí. No entendía que solo era la única parte del universo a la que dejaban llegar la luz. Es extraño cómo 30 años de una mentira pueden desmoronarse por una sola tabla podrida. Ocurrió el martes pasado. La casa estaba en silencio, ese silencio pesado y asfixiante que solo el dinero antiguo y los secretos aún más antiguos pueden producir. Mis padres estaban en su residencia de verano y me dejaron a cargo de supervisar las reparaciones del techo victoriano. Yo estaba en el ático, un lugar que había sido zona prohibida desde que tengo memoria. El piso es débil, Elías, decía siempre mi padre, con una voz que sonaba como un mazo golpeando el estrado. No subas. Es peligroso. Siempre pensé que le preocupaba la estructura. Pensé que temía que yo cayera por el techo. Nunca imaginé que temía que cayera en la verdad. Moví un montón de cortinas carcomidas por las polillas y la madera bajo mi pie izquierdo gimió. No fue un simple crujido, fue una rendición. La madera se astilló, quebrándose como un hueso seco. Y mi pierna se hundió en un espacio hueco bajo el piso. No me lastimé. Pero al sacar el pie, lo vi. Allí, escondida en un espacio estrecho, lejos de la luz de la única bombilla que colgaba del techo, había una caja. No era grande. Era un cofre de cedro, envejecido, oscuro por los años, oliendo a tierra húmeda y a madera antigua. Estaba cerrado con un candado de hierro oxidado que parecía contener un fantasma. Mi corazón empezó a golpear fuerte contra mis costillas. Un aviso lento pero constante. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué ocultarla bajo las tablas que siempre me prohibieron pisar? No busqué una llave. No esperé. Fui al garaje, tomé una palanca. Y regresé a ese rincón oscuro. El sonido del candado al romperse resonó por el ático vacío como un disparo. Crack. Al fin forcé la tapa, y el olor a cedro y papel antiguo me envolvió. Esperaba oro, quizás. O cartas de amor de una amante secreta. Eso habría sido más fácil de soportar. Un escándalo, puedo entenderlo. Pero no encontré oro. No encontré fortuna. Encontré una vida. Mis dedos temblaban tanto que apenas pude tomar lo que había dentro. Lo primero que saqué fue un par de diminutos zapatos tejidos, color azul. Estaban impecables, nunca usados, la lana aún suave a pesar de las décadas. Debajo había una mantita de hospital, amarillenta en los bordes, bordada con un nombre en hilo plateado. Julian. Miré ese nombre hasta que las letras se volvieron borrosas. No conocía a ningún Julian. No teníamos un primo Julian. No teníamos un vecino con ese nombre. Y entonces lo vi. Un documento, guardado en una funda de plástico al fondo del cofre. Lo saqué. La tinta seguía oscura, desafiante sobre el papel. Era un certificado de nacimiento. Fechado el 14 de junio de 1992. Mi cumpleaños. El mismo año. El mismo mes. El mismo día. La misma madre. El mismo padre. Pero el nombre en la parte superior no era Elías Miller. Era Julian Miller. Me dejé caer sobre los talones. Mientras el aire frío del ático me mordía la piel. Había encontrado a mi hermano. No en carne y hueso, no aún. Pero sí la evidencia de que existió. La evidencia de que cuando mi madre salió de aquel hospital hace 30 años. No salió con un solo hijo. Salió con 2.
Y entonces recordé. Recordé cuando tenía 7 años y encontré un segundo dibujo en la parte trasera de la Biblia de mi madre. Un boceto hecho con crayones, 2 muñecos de palo tomados de la mano. Cuando se lo mostré, no sonrió. No lo puso en el refrigerador. Se puso pálida. Sus ojos corriendo hacia la puerta. Como si esperara que un monstruo entrara en cualquier momento. Me arrebató la hoja. Y la quemó en la chimenea delante de mí. Recordé cómo gritó cuando una vez pregunté: ¿Quién es Julian? Después de escuchar a una enfermera susurrarlo en una sala de espera. Me dijo que lo había imaginado. Que era un niño solitario con demasiada imaginación. Miré los pequeños zapatos azules en mi mano. Y una oleada de náusea me golpeó. La mano de mi padre. Recordé cómo temblaba cada vez que miraba el viejo roble en el patio trasero. Se quedaba allí, frente a la ventana, durante horas, apretando un vaso de whisky. Mirando ese punto donde la yerba nunca crecía del todo. Antes creía que pensaba en sus casos. No sabía que estaba mirando una tumba. O quizás, un recuerdo que intentó enterrar vivo. Me quedé allí, entre el polvo y la penumbra. Mirando una vida. Que había sido doblada y escondida bajo el suelo. Toda mi vida. Los cumpleaños. Las graduaciones. El orgullo de ser hijo único. Fue una actuación. Una obra meticulosamente montada. Y yo era el único espectador que no conocía el guión. El único que no sabía que compartía el escenario con un fantasma. ¿Quién era Julian? ¿Dónde está? ¿Y por qué las personas que decían amarme más que a nada decidieron que mi hermano era un secreto que debía ser enterrado vivo? El silencio de la casa desapareció. Fue reemplazado por un rugido en mis oídos. No encontré solo una caja. Encontré el primer hilo de una telaraña que se extiende 30 años atrás. Y mientras sostenía ese certificado de nacimiento, supe algo con absoluta certeza. No iba a devolverlo. Iba a tirar de ese hilo. Hasta que todo ese hermoso y mentiroso mundo que mis padres construyeron se derrumbara sobre ellos. El polvo se había asentado. Pero la tormenta acababa de comenzar. Para comprender la profundidad de la traición, primero tienes que entender la imagen. En nuestro pueblo, no éramos simplemente los Miller. Éramos los Miller perfectos. Un título que llevábamos como una armadura. Mi padre, el juez Arthur Miller, era un hombre de integridad férrea. Cuando atravesaba una puerta, hasta el aire parecía enderezarse. Era el hombre al que la gente acudía buscando justicia. El hombre que decidía entre el bien y el mal como profesión. ¿Y mi madre, Eleanor? Ella era el latido de la comunidad. El pilar de la iglesia local. La mujer que organizaba las colectas de caridad. La que siempre tenía una palabra amable. Y un pastel perfecto para un vecino en duelo. Éramos la familia que la gente señalaba cuando quería ver estabilidad, éxito y gracia americana. Nuestro césped era el más verde. Nuestras ventanas, las más limpias. Nuestras sonrisas, las más brillantes. Pero ahora, mientras observo el polvo en mis manos, proveniente de ese cofre de cedro oculto, comprendo que nuestra perfección no era una bendición. Era una máscara. Y las máscaras pesan. Requieren un esfuerzo constante para mantenerse en su sitio. Mirando atrás, con el beneficio de la verdad, veo que las grietas estaban en todas partes. Simplemente no se me permitió verlas. Crecí en una casa de techos altos y silencios profundos. Una casa donde ciertas puertas siempre estaban cerradas. Y ciertas preguntas siempre provocaban un cambio de temperatura tan frío que helaba la conversación. Recuerdo los días de sombra. Así lo llamaba de niño. Cada pocas semanas, la luz parecía drenarse de nuestro hogar. Mi madre desaparecía tras las pesadas puertas de roble del dormitorio principal. Las cortinas se cerraban por completo, sumergiendo su mundo en la oscuridad.
Durante horas, y a veces días. Escuchaba, a través de la madera. Un sollozo bajo, rítmico. No era el sonido de alguien herido. Era el sonido de alguien que estaba perdiendo el alma gota a gota. Cuando preguntaba a mi padre qué pasaba, apenas levantaba la vista de sus informes legales. Tu madre tiene una migraña, Elías, decía. Con una voz plana, definitiva. La luz le hace daño a los ojos. Sal a jugar. Le creí. ¿Por qué no? Tenía 6. Tenía 10. Tenía 15. Creí que las migrañas eran parte trágica de ser mujer. Un impuesto biológico que mi madre debía pagar. No entendí que no sufría un dolor de cabeza. Estaba de luto. Lloraba por un fantasma que aún respiraba en alguna parte. Lloraba por el hijo que se había visto obligada a entregar. Para proteger la reputación del juez. Cada migraña era un cumpleaños que no podía celebrar. Cada sollozo era un nombre que no podía pronunciar. Y luego estaba el ático. La gran prohibición. A la mayoría de los niños les dicen que eviten la calle. O que no toquen la estufa. A mí me dijeron que no me acercara al cielo. El piso es débil, Elías, me recordaba mi padre. Cada vez que me veía mirar la escalera plegable del pasillo. Se erguía allí, alto e imponente. Sus ojos tornándose gris piedra. La madera está podrida. Si subes, te caerás. Te harás daño. ¿Quieres ser la razón de que tu madre tenga otra crisis? Usó mi amor por ella como arma. Para mantenerme lejos de la verdad. Pensé que protegía mis huesos de una caída. No sabía que protegía su carrera de un escándalo. Sabía que si pasaba 5 minutos allá arriba, encontraría los huecos en el piso. Encontraría las cosas que no pertenecían a una casa con un solo hijo. Volví a la caja. Mis manos temblaban mientras escarbaba más hondo, más allá de los zapatitos azules y la manta con hilos de plata. Debajo de una pila de los viejos libros de derecho de mi padre, irónico, ¿no? Esconder un crimen detrás de la ley, lo encontré. Un pequeño diario encuadernado en cuero. Lo abrí por la primera página. La letra de mi madre me golpeó como un puñetazo físico. Era elegante, fluida, pero la tinta estaba corrida en algunos lugares, como si hubiera llorado mientras escribía. La primera entrada tenía fecha del 14 de junio de 1992. Mi cumpleaños. El día en que, supuestamente, comenzó mi vida. Están los dos aquí, decía. 2 latidos. 2 llantos en la noche. Julian y Elías. Mis hermosos niños. Los médicos dicen que el corazón de Julian es débil, que necesitará mucho más de lo que esperábamos. Pero cuando lo sostengo, me agarra el dedo con tanta fuerza. Quiere quedarse. Arthur está callado. Aún no ha sostenido a Julian. Solo mira los informes médicos y luego los periódicos. Dice que tenemos que tomar una decisión. Dice que un juez no puede tener un legado defectuoso. Dios me perdone por lo que estamos discutiendo. Tuve que dejar de respirar un segundo. 2 latidos. Pasé las páginas, con el corazón golpeándome el pecho. Las entradas se volvían más frenéticas, más desesperadas. Ella hablaba del arreglo. Hablaba de un hombre con traje gris que vino a la casa cuando yo tenía apenas 3 días. Describía cómo se veía Julian con aquel conjunto azul tejido, los mismos zapatitos que ahora sostenía, mientras lo entregaban en la parte trasera de un coche, en el estacionamiento del hospital. Me dijeron que Elías sería suficiente, escribió en una roble que Arthur plantó para cubrir el lugar donde se quemaron los muebles de la habitación de Julian. El roble. El árbol que mi padre observaba con tanta intensidad. No era un símbolo de crecimiento. Era un monumento a una eliminación. Miré alrededor del ático, sintiendo el peso de 30 años de gaslictina aplastándome. Cada te quiero de mi padre sonaba ahora como un soborno. Cada cena,
perfecta, en familia era una escena del crimen donde las pruebas se habían comido. Me criaron en un vacío, filtrando cuidadosamente cualquier rastro de mi hermano hasta que solo quedara yo. No solo traicionaron a Julian al descartarlo. Me traicionaron a mí convirtiéndome, sin mi consentimiento, en cómplice de su desaparición. Me dejaron crecer solo, preguntándome por qué siempre sentía que me faltaba la mitad de algo, mientras la respuesta se pudría en un baúl de cedro a 3 metros sobre mi cabeza. Cerré el diario y lo guardé en mi chaqueta. Los perfectos Miller murieron en ese ático. Miré el candado oxidado, ahora roto en el suelo. Mi padre tenía razón en una cosa, el piso era débil. Pero no era la madera la que cedía. Era la mentira. Y mientras bajaba la escalera, supe que no iba a detenerme hasta encontrar al niño que fue intercambiado por el puesto de un juez. Había terminado de ser hijo único. Estaba listo para ser hermano. Las escaleras se sintieron interminables mientras bajaba del ático. Mis botas golpearon la madera del pasillo con un sonido hueco y pesado. El sonido de un hombre que camina hacia una guerra. En mi mano derecha agarraba el certificado de nacimiento. El papel estaba arrugado, el sudor de mi palma empapando los bordes del nombre de Julian. No llamé. No esperé invitación. Empujé las puertas dobles del despacho de mi padre. La habitación olía a cuero viejo, tabaco caro. Y el tenue, punzante aroma del whisky. Mi padre, el honorable juez Arthur Miller, estaba recortado contra las altas ventanas. Sentado en su butaca de respaldo alto. El líquido ámbar en su vaso atrapaba el destello anaranjado de la chimenea. La luz danzaba en los cristales de sus gafas, ocultándole los ojos. Parecía la imagen misma de la autoridad absoluta. Inquebrantable. Intocable. No dije una palabra. Caminé directo hacia su enorme escritorio de caoba. El escritorio donde había firmado miles de documentos. Que afectaron la vida de desconocidos. Y dejé el certificado de nacimiento sobre el tapete verde. Lo deslicé por la madera. Hasta que golpeó la base de su vaso. Entonces, esperé. El silencio en la habitación se volvió un peso físico. El único sonido era el tic-tac rítmico del reloj de pie en la esquina. Contando los segundos de la vida que yo solía tener. Mi padre no me miró al principio. Miró el papel. Vi cómo su mirada recorría el documento. El sello del hospital, la fecha, el nombre Julian. Vi cómo el color abandonaba su rostro. No fue la palidez lenta de quien recibe malas noticias. Fue el blanco súbito, fantasmal. Del criminal que entiende que la policía ya está en la puerta. No preguntó dónde lo encontré. No preguntó cómo había entrado al ático. Ni siquiera intentó decir que era falso. Esa fue la parte más insultante. Ya ni siquiera pensaba que yo valiera una mentira. Tomó un trago lento y tembloroso de su whisky. Dejó el vaso sobre la mesa. Y cerró los ojos. Lo hicimos por ti, Elías, susurró. Su voz era áspera, despojada. De la resonancia imponente que usaba en la sala del tribunal. Lo hicimos para darte una vida. Una vida, grité. La palabra me salió de la garganta desgarrada, afilada. Las paredes del despacho, forradas de libros sobre justicia y moral, parecían cerrarse sobre mí. Me diste una vida construida sobre una mentira. Me diste una vida erguida sobre la tumba que cavaste para mi propio hermano. ¿Cómo pudiste? Mi padre finalmente me miró. Y por primera vez en mis 30 años, lo vi. Vi el miedo en el gran juez Miller. Sus manos, normalmente firmes como las de un cirujano, temblaban con tanta fuerza que tuvo que sujetarse a los brazos del sillón. No entiendes la presión, Elías, siseó. Su miedo transformándose en una rabia desesperada. Yo estaba en la lista para el tribunal de circuito. Nuestra familia era el estándar de oro. Nos observaban. Y entonces, ocurrieron las complicaciones. Los médicos dijeron que Julian no sería normal. Tenía la malformación cardíaca, los retrasos en el desarrollo.
Hubiera requerido cuidado las 24 horas. Hubiera sido una sombra sobre esta casa. Hubiera arruinado nuestro nombre. Hubiera arruinado tu futuro. Mi futuro. Di un paso al frente, golpeando mi mano contra el escritorio. ¿Crees que quería un futuro que me costara a mi hermano? ¿Crees que quería ser él, perfecto Miller, a costa de un alma humana? Él era diferente, Elías. Ladró mi padre, poniéndose de pie para enfrentarme. Pero se veía más pequeño de lo que recordaba. Encogido. El mundo es cruel con gente como él. Encontramos un lugar profesional, donde podía ser cuidado. Fue lo mejor. Para todos. Ese fue el momento en que el cristal se hizo añicos. Ese fue el momento en que comprendí que el hombre frente a mí no era un guardián de la justicia. Era un cobarde en un traje hecho a medida. Mi hermano no estaba muerto. No había fallecido en un accidente trágico del que les dolía demasiado hablar. Había sido descartado. Tratado como una máquina defectuosa. Como una silla vieja con una pata rota. Que no encajaba en la estética del salón de un juez. Mis padres no habían enterrado un cuerpo. Habían enterrado toda la existencia de un ser humano. Para mantener su estatus social. Habían cambiado un hijo por un ascenso. Habían cambiado a mi hermano por una casa más grande. Y un título más prestigioso. ¿Dónde está?, pregunté. Mi voz ahora era baja, vibrando con una rabia fría y dura. Que incluso a mí me asustó. ¿Dónde lo pusiste? Mi padre se dio la vuelta, mirando el jardín oscuro. Hacia el roble que se alzaba sobre el lugar. Donde los muebles del cuarto de Julian habían sido reducidos a ceniza. Han pasado 30 años, Elías. Déjalo ir. Por el bien de tu madre. Si sacas esto a la luz ahora, la destruirás. Destruirás todo lo que he construido. Lo construiste sobre una fundación de huesos, papá, dije. Retrocediendo hacia la puerta. Y yo no voy a dejar nada. Si Julian está vivo, lo voy a encontrar. Y si eso te destruye a ti, entonces quizá esa sea la única justicia real que esta casa haya conocido jamás. Me di la vuelta y salí, dejándolo allí. De pie en la luz anaranjada y temblorosa. De un fuego incapaz de darle calor. Había entrado a esa habitación como hijo. Salí convertido en cazador. No tenía un plan. No sabía por dónde empezar. Pero mientras subía al coche y veía la silueta de mi padre en la ventana del despacho, supe una cosa. Los perfectos Miller estaban a punto de descubrir lo que pasa cuando intentas enterrar la verdad. Porque la verdad no permanece enterrada. Solo espera. Y Julian había estado esperando 30 años. No dormí aquella noche. No podía. Salí de la casa de mis padres con el cofre de cedro en el maletero, pesando como plomo. Cada vez que miraba por el retrovisor, sentía que me seguía el fantasma del hermano que nunca conocí. No podía volver a mi apartamento. Olía demasiado a la vida que ellos habían comprado para mí. Necesitaba un lugar anónimo. Un lugar donde los perfectos Miller no pertenecieran. Me registré en un motel al borde del condado. De esos donde el cartel de neón zumba demasiado fuerte. Y la alfombra huele a tabaco rancio y arrepentimiento. Pagué en efectivo. No quería dejar rastro. Todavía no. Extendí el contenido del cofre sobre la colcha manchada. Los diminutos zapatos azules. El diario. El certificado de nacimiento. Si Julian estaba vivo, ¿dónde estaba? ¿Cómo encuentras a alguien que nunca debió existir? Las siguientes 3 semanas fueron un borrón. De cafeína y furia helada. Me convertí en un fantasma en el sótano de la biblioteca pública. Encorvado sobre lectores de microfilm hasta que los ojos me ardían. Revolví viejos registros hospitalarios. Archivos digitalizados pero jamás ordenados correctamente. Buscaba una grieta en la armadura de mi padre.
Un solo error en la limpieza que decía haber hecho. Y entonces encontré la primera migaja. No estaba en un registro de nacimiento. Estaba en un libro financiero. Conseguí acceso a los estados bancarios privados de mi padre. De principios de los 90. Las ventajas de tener su mismo apellido. Y conocer las preguntas de seguridad que llevaba usando décadas. Retrocedí hasta 1992. Esperaba ver facturas del hospital. Especialistas. En cambio, vi una serie de retiros mensuales. Grandes, constantes. Que empezaban exactamente 2 semanas después de mi nacimiento. No eran pagos a un pediatra. Eran pagos a una entidad listada únicamente como SJR Management. Seguí escarbando. Dejé de pensar como hijo. Y empecé a pensar como fiscal. Descubrí que Julian no era diferente. En la forma en que mi padre insinuó en aquel despacho. No era un monstruo. No era un secreto oscuro que debía esconderse. Por la seguridad del mundo. Era solo un bebé. Con un problema en el corazón. Tenía una comunicación interventricular. Un agujero en el corazón. En 1992, era tratable. Pero caro. Requería varias cirugías. Requería una madre que se quedara junto a una cama de hospital. En vez de organizar galas benéficas. Requería un padre que priorizara a su familia. Por encima de sus cifras en las encuestas. Pero en 1992, Arthur Miller no era solo un abogado. Era una estrella en ascenso. Postulándose para el tribunal de circuito. Su campaña se construyó sobre la imagen del proveedor fuerte. En su mundo, un niño débil. Un niño que tal vez no sobreviviera el primer año. Un niño que consumiría la energía familiar. Y la alegría pública. No encajaba en la narrativa. Un niño con el corazón roto. Era una amenaza. Para un hombre que ansiaba una silla en el estrado. Así que hicieron un trato. No con un médico. Sino con un fantasma. SJR Management significaba Saint Jude's Rest. Lo busqué. Esperando una instalación de última generación. Lo que encontré fue una finca aislada. 3 condados más allá. Escondida tras kilómetros de pinos. Y una verja sin letrero. No era un hospital. Era una residencia privada de cuidado. Especializada en hacer desaparecer problemas sociales. Para los ricos y poderosos. Un lugar donde enviaban a los ancianos que no querían visitar. A los niños de los que se avergonzaban. Y a los secretos que no podían enterrar bajo tierra. Seguí el rastro de los pagos. Durante 30 años, 360 meses, mi padre había enviado un cheque. Cada vez que se sentaba a pagar las cuentas, veía la etiqueta de precio de Julian. Cada vez que revisaba su saldo, recordaba que su otro hijo seguía respirando en una habitación que jamás visitaría. La traición se sentía como un peso físico en mi pecho, aplastándome el aire, dejándome sin respiración. Mis padres no solo me habían mentido. No solo habían guardado un secreto. Le habían robado a Julian un hermano. Le habían robado un hogar, la luz del sol, un nombre. Y a mí me habían robado un alma. Me dejaron crecer en una casa llena de juguetes y risas, mientras mi gemelo, mi mitad literal, se sentaba en una habitación estéril siendo gestionado por una corporación. Miré el mapa en la pantalla del portátil. Un pequeño punto rojo marcaba la ubicación de Saint Jude's Rest. Estaba a solo 2 horas. 2 horas de autopista entre mí y la verdad que me habían negado durante 3 décadas. Guardé la caja de nuevo en el maletero. Ya no me importaban las consecuencias. No me importaba la carrera del juez ni las migrañas de mi madre. Iba a ese almacén. Iba a encontrar al niño de los zapatos azules. Y después, iba a arrodillar a los perfectos Miller. Salí del motel a las 3 de la madrugada. Cuando tomé la autopista, la lluvia empezaba a ceder, pero el mundo ya no era el mismo.
Los árboles parecían barrotes. La carretera, una trampa. Entonces entendí que mi padre tenía razón en una cosa. La verdad es una jaula. Pero olvidó algo esencial. Cuando ya estás dentro de la jaula, lo único que queda por hacer es romper los barrotes. Cuanto más me alejaba de la ciudad, más parecía desprenderse el mundo moderno. Las luces brillantes de los suburbios fueron sustituidas por la oscuridad asfixiante de los pinares. La carretera se estrechó hasta que las ramas de los árboles arañaban el techo de mi coche. Finalmente, lo vi. Un portón de hierro negro sin nombre, solo un número. 402. No tenía cita. No tenía permiso. Pero tenía la mandíbula de mi padre y su apellido. Cuando el intercomunicador chisporroteó, no dudé. Elías Miller, dije, imitando la autoridad fría que había escuchado 1000 veces en la voz de mi padre. Vengo a ver a Julian. Revisen el registro. Hubo un largo silencio, lleno de estática. Y luego, con un gemido metálico, los portones se abrieron. El edificio no era la casa de los horrores que había imaginado. Era peor. Era agradable. Una gran construcción de piedra gris que parecía un hotel silencioso. El césped perfectamente cortado. Las ventanas impecables. Pero no había niños jugando. No había familias sentadas en los bancos. Era un lugar diseñado para parecer vida, pero se sentía como un museo de muertos vivientes. Dentro, el aire olía a cera de pisos y lavanda, un aroma destinado a ocultar el olor subterráneo de medicina y desesperación. Una enfermera me recibió en la recepción. Parecía cansada, con la mirada apagada por años de ver a la gente esperar una muerte que nunca llegaba. ¿Eres el hermano?, preguntó en voz baja. Sí, respondí. La palabra se me hizo extraña en la boca. Pesada. Soy el hermano. Me condujo por un largo pasillo alfombrado. Sección B, habitación 14. Se detuvo frente a una puerta de madera sencilla y se volvió hacia mí. Está teniendo una mañana tranquila. No recibe visitas, señor Miller. Nunca. Su padre, él solo envía los cheques. No ha estado aquí desde 1998. Sentí una oleada de náuseas. 1998. Yo tenía 6 años. Mi padre vio a Julian una sola vez, comprendió que no podía arreglar la imagen. Y tercerizó su paternidad en una cuenta bancaria. La enfermera abrió la puerta. La habitación estaba bañada por una luz suave y filtrada. Había libros y bloques de colores, pero parecían intactos. Y allí, sentado junto a la ventana en una silla alta, había un hombre. Se parecía a mí como un reflejo visto a través de un espejo deformado. Mi mismo cabello oscuro, pero más fino. Mi misma mandíbula, pero desdibujada. Miraba hacia los árboles, con las manos reposando en el regazo. No se movía. No parpadeaba. Solo, existía. ¿Julian?, susurré. No giró la cabeza. La enfermera apretó mi brazo. Es no verbal, Elías. La cardiopatía causó una falta de oxígeno durante una crisis cuando era bebé. Vive en su propio mundo. No sabemos realmente qué ve o qué escucha. Caminé hacia él, con el corazón golpeando tan fuerte que pensé que atravesaría mis costillas. Me senté en un pequeño taburete frente a él, obligándolo a enfrentar mi presencia. De cerca, el parecido era sobrecogedor. Él era yo, si mi vida hubiese sido despojada de todo color. Era la versión de mí que no fue lo suficientemente perfecta para quedarse. Hola, dije, con la voz quebrada. Soy Elías. Yo soy tu hermano. Los ojos de Julian se movieron. Eran de un marrón oscuro y profundo, exactamente como los míos. Por un segundo, no hubo chispa alguna. Solo una mirada opaca, vacía. Sentí una ola de dolor tan profunda que creí que me desplomaría. Mis padres no solo lo habían ocultado, lo dejaron crecer en el vacío.
Metí la mano en el bolsillo y saqué lo único que había traído de la caja. Los pequeños zapatitos azules de lana. Los coloqué sobre su rodilla. Julian bajó la mirada. Sus dedos, largos y pálidos, temblaron. Rozó la lana. Y de su garganta escapó un sonido suave, no una palabra, sino un murmullo. Una melodía. 3 notas. Bajas. Persistentes. Como un fantasma. La sangre se me heló. Conocía esa melodía. Era la nana que mi madre me cantaba cuando tenía pesadillas. La que decía haber inventado solo para mí. No la había inventado para mí. Se la había cantado a los dos. Y Julian, encerrado en este almacén durante 30 años, había guardado esas 3 notas como un salvavidas. Él seguía allí. En algún lugar, detrás del daño y del abandono, mi hermano esperaba. Tomé su mano. Estaba fría, pero cuando mis dedos la rodearon, él apretó. No fue un agarre fuerte, pero estuvo ahí. Una conexión. Una chispa atravesando 30 años de silencio. La traición que antes me consumía. La rabia por la carrera de mi padre. La furia por las mentiras de mi madre. Se concentró en un solo punto ardiente de luz. Lo habían dejado aquí para desvanecerse. Lo habían tratado como un error que podía desaparecer con un pago mensual. Creyeron haberlo logrado. Pero al mirar los ojos de Julian, entendí que habían fracasado. No puedes borrar un alma. Solo puedes retrasar el momento en que es encontrada. Voy a llevarte a casa, Julian, susurré. Supe entonces que mi venganza no sería un secreto. No sería una batalla legal silenciosa. ¿Mi padre quería proteger su legado? Perfecto. Yo iba a darle un legado que jamás podría olvidar. Iba a sacar a la luz su error en el mundo que él tanto se esforzó por impresionar. Pasé 4 horas en esa habitación con Julian. 4 horas de silencio que dijeron más que 30 años de discursos de mi padre. Pero mientras caminaba de regreso hacia la estación de enfermería, la atmósfera, agradable, de Saint Judes Rest empezó a volverse rancia. Noté cosas que no había visto al entrar. Cajas a medio vaciar apiladas en las esquinas. Trabajadores retirando las pinturas de las paredes. Un camión triturador industrial rugiendo en el estacionamiento. Detuve a la enfermera con la que había hablado antes. Su placa decía Grace. ¿Qué está pasando? Pregunté, señalando las cajas. ¿Están renovando? Grace miró alrededor con nerviosismo. Sus ojos saltando hacia la cámara de seguridad del pasillo. Me llevó a un pequeño cuarto de suministros. Su voz reducida a un susurro tembloroso. Señor Miller, no debería decirle esto. Pero la instalación fue vendida hace 3 días. A un grupo de desarrollo privado. ¿Vendida? ¿Qué pasará con los residentes? ¿Qué pasará con Julian? Grace bajó la mirada. Sus manos temblaron. La mayoría será trasladada a centros estatales. Pero para los casos de perfil alto. Los que tienen contratos privados como su hermano. Esta mañana llegaron las instrucciones. Serán enviados a un hospicio privado en otro estado. Sin registros, sin nombres. Solo números. El aire salió de mis pulmones. ¿Quién compró el terreno, Grace? Vaciló, luego sacó de su bolsillo un memorando arrugado. El comprador no era un grupo de desarrollo. Era una empresa fantasma llamada Pexequity. Conocía ese nombre. Lo había visto en una carpeta del despacho de mi padre hacía una semana. Mi padre ya no solo ocultaba a Julian. Estaba limpiando la escena. Estaba finalmente siendo considerado para la nominación a la Corte Suprema. El punto más alto de su carrera. Y estaba quemando las pruebas. Para el final de la semana, Saint Judes Rest sería un montón de escombros. Y Julian estaría en alguna habitación sin nombre. En un estado donde nadie conociera nuestro apellido. Sería borrado. Definitivamente.
Sentí como una resolución fría y afilada se asentaba en mí. ¿Mi padre creía estar jugando una partida de ajedrez? Moviendo piezas para proteger a su reina. No se daba cuenta de que yo estaba a punto de volcar el tablero. Salí del edificio y me senté en el auto, mirando fijamente las paredes de piedra gris. Tenía 48 horas. No podía simplemente llamar a la policía. Mi padre era la ley en esta ciudad. Enterraría el caso antes de que la tinta se secara. Tampoco podía llevarme a Julian y huir. Me acusarían de secuestro. Y usarían mi inestabilidad mental para desacreditar cada palabra que dijera. Si quería salvar a mi hermano, tenía que hacer la única cosa que mi padre realmente temía. Tenía que volver visible a Julian. Saqué mi teléfono y marqué a un hombre con el que no hablaba desde hacía años. Marcus Thorne. Marcus era un periodista de investigación caído en desgracia. Un hombre a quien mi padre había destruido en los tribunales. Por acercarse demasiado a un escándalo de corrupción local. Marcus odiaba al juez. Con una pasión que rivalizaba con la mía. Contestó. Inspiré hondo. Marcus, dije. Tengo la historia. La que por fin lo derriba. El plan era sencillo, pero equivalía a un suicidio. En 2 días, la ciudad celebraría la gala del centenario. Un evento de etiqueta donde mi padre recibiría un premio por toda su trayectoria. La élite política estaría allí. Las cámaras grabarían cada segundo. Los perfectos Miller estarían en el escenario, bañándose en el resplandor de una mentira de 30 años. Le conté todo a Marcus. La caja. El diario. Los zapatos azules. Los pagos a SJR Management. Necesito que reúnas a tu antiguo equipo, le dije. Tengo los archivos, los extractos bancarios y el certificado de nacimiento. Voy a sacar a Julian de allí. Pero necesito que te asegures de que cuando entre a esa gala, el mundo entero esté mirando. Elías, la voz de Marcus sonó baja, cautelosa. ¿Sabes lo que esto ocasionará, verdad? No solo derribarás a tu padre. Destruirás tu propio nombre. Serás el hijo de un monstruo. No volverás a trabajar en esta ciudad. Miré por la ventana de la habitación 14. Donde apenas podía distinguir la silueta de mi hermano sentado en su silla. Tarareando una nana para un mundo que lo había olvidado. Mi nombre nunca fue mío, Marcus, respondí. Era suyo. Yo solo estoy devolviéndoselo. Las siguientes 36 horas fueron un delirio febril. Mientras mi madre elegía su vestido para la gala. Y mi padre ilustraba su discurso de aceptación. Yo trabajaba en las sombras. Alquilé una ambulancia privada con un nombre falso. Soborné a un auxiliar nocturno del centro. Un chico que detestaba ese lugar tanto como yo. Para que mirara hacia otro lado a las 2 de la madrugada, la noche del evento. Fui al centro comercial. Y compré el mejor traje que pude encontrar. No para mí. Para Julian. Iba a vestirlo como un Miller. Iba a darle la dignidad que le había sido arrebatada durante 3 décadas. Ya no sería un error ni una sombra. Sería el invitado de honor. Miré la hora. Y sentí una extraña sensación de calma. Durante 30 años había vivido dentro de una historia falsa. Ahora, por fin estaba escribiendo el final. Y me aseguraría de que fuera una tragedia para el hombre que se creía un rey. La familia perfecta estaba a punto de hacer su última aparición pública. Y yo iba a llevar la caja conmigo. El gran salón de baile del plaza era un mar de pan de oro, seda blanca y perfume caro. Era una sala construida para celebrar el poder. A donde quiera que miraba, veía a los arquitectos de nuestra ciudad, los alcaldes, los promotores, los pesos pesados del mundo legal. Todos reunidos para inclinarse ante el hombre al que llamaban la brújula moral del Estado. Mi padre. Él estaba en el centro de un círculo de admiradores, luciendo como todo un estadista.
Su smoking, impecablemente ajustado, su cabello plateado capturaba la luz de las enormes arañas de cristal. A su lado, mi madre era una visión en azul medianoche. Sonreía, rozaba codos, reía en el momento preciso. Pero yo vi cómo sus dedos apretaban la copa de vino hasta ponerle los nudillos blancos. Vi cómo sus ojos se dirigían a la entrada cada vez que las puertas se abrían. Ella lo sabía. En algún lugar, en el sótano más profundo y oscuro de su alma, sabía que, los días de sombra, venían por ella. Yo permanecía en los bastidores, observando desde la sombra de un telón de terciopelo. No llevaba smoking. Llevaba un abrigo largo y oscuro, ocultando el sudor de mi frente y el temblor de mis manos. En mi bolsillo, el teléfono vibró. Un mensaje de Marcus. Las cámaras están en vivo. La señal está enlazada a las noticias locales y a 3 grandes plataformas. Esperamos tu señal. Respiré hondo. El aire se sentía delgado, como si estuviera en la cima de una montaña justo antes de una avalancha. Esa misma tarde, había conducido la furgoneta médica hasta el muelle de carga del hotel. Mover a Julian fue lo más difícil que he hecho en mi vida. No entendía las luces, ni el ruido. Gimió cuando le puse el traje. Un sonido suave, confundido, que me partió el corazón. Pero entonces, tarareé esas 3 notas. La nana. Y él se quedó quieto. Me miró con esos ojos oscuros y familiares. Y por una fracción de segundo vi un destello de confianza. Lo escondí en un camerino privado detrás del escenario, custodiado por uno de los hombres de. Salí de detrás del telón y caminé hacia la mesa de honor. A medida que avanzaba, la multitud se abría ante mí. Ah, el hijo pródigo. Bromeó un concejal, dándome una palmada en el hombro. No sonreí. Ni siquiera parpadeé. Mantuve los ojos fijos en mi padre. Él me vio acercarme. Se excusó del grupo, su rostro una máscara de calidez ensayada que no alcanzaba sus ojos. Elías, dijo, en un tono bajo, de advertencia. No pensé que vendrías. Te ves desalineado. Ve al baño, arréglate el cabello. Hoy trata sobre el legado familiar. Tienes razón, papá, respondí, con una calma que no parecía mía. Se trata exactamente de lo que vas a dejar atrás. Mi madre se acercó entonces, sus ojos buscando los míos con una súplica desesperada y silenciosa. Elías, por favor, susurró, con la voz temblorosa. No esta noche. Solo danos esta noche. Han tenido 30 años de noches, mamá, dije. Julian no tuvo ni una sola. La sangre abandonó su rostro tan rápido que pensé que se desmayaría. Mi padre se interpuso entre nosotros, imponente, sólido como una estatua. Si haces una escena aquí, murmuró, con veneno en la voz. Te haré internar antes de que sirvan el postre. Tengo los papeles listos, Elías. Ni por un segundo dudes que protegeré a esta familia, de ti. No estás protegiendo a la familia, Arthur, dije, usando su nombre de pila por primera vez en mi vida. Estás protegiendo una estatua. Pero las estatuas están huecas. Y esta noche, voy a mostrarle a todos lo que hay dentro de la tuya. Las luces del salón comenzaron a atenuarse. La orquesta tocó una última fanfarria triunfal. El maestro de ceremonias subió al escenario, su voz retumbando por los altavoces. Señoras y señores, es el honor de una vida presentar el premio a la excelencia en justicia. Al honorable juez Arthur Miller. Los aplausos fueron ensordecedores. Una ovación de pie que hacía vibrar el suelo. Mi padre erizó su chaqueta, besó la mejilla de mi madre. Y comenzó su paseo hacia el podio. Parecía un. Yo di la vuelta y caminé en dirección opuesta, hacia la puerta trasera del escenario. Mi corazón ya no corría. Estaba firme. Estaba frío. Llegué al camerino. Julian seguía sentado en la silla, tal como lo había dejado. Se veía tan pequeño dentro de aquel traje caro. Un niño en el cuerpo de un hombre, atrapado en un mundo que había intentado borrarlo.
Me arrodillé frente a él y tomé su mano. Es hora, Julian, susurré. Vamos a decirles quién eres. Él no habló. No era necesario. Apretó mi mano. Y en ese gesto sentí 30 años de cumpleaños olvidados. 30 años de noches solitarias. Y 30 años del amor de un hermano. El maestro de ceremonias estaba terminando la introducción. Un hombre de integridad absoluta. Un hombre que define el nombre Miller. Me puse de pie, ayudé a Julian a levantarse. Y lo guié hacia la luz brillante y cegadora del escenario. La familia perfecta estaba a punto de conocer la verdad. Y la verdad llevaba una corbata azul. Y un corazón que aún latía. El rugido del público era una pared física de sonido. Mi padre estaba de pie en el podio. Con las manos aferradas a los bordes de la madera. Una sonrisa humilde y ensayada en el rostro. Comenzó su discurso. La justicia, dijo, su voz resonando por todo el salón. No es solo una carrera. Es un compromiso con la verdad. Por difícil que esa verdad pueda ser. La ironía era tan densa que podía saborearla. Sabía a cobre. Sabía a sangre. Di un paso fuera de entre bastidores. Al principio, la gente de las primeras filas no se dio cuenta. Creyeron que era parte de la presentación. El hijo orgulloso acercándose para apoyar a su padre. Pero luego vieron a quién llevaba de la mano. Estaba guiando a Julian, paso a paso. Adaptando mi ritmo a sus movimientos inseguros. A su caminar tímido y arrastrado. Mi padre nos vio primero. Se detuvo a mitad de una frase. La palabra, integridad, murió en su garganta. Quedando suspendida en el aire como un cadáver. El silencio que siguió fue más violento que cualquier grito. Se extendió desde el podio, fila por fila. Hasta congelar por completo el salón. 300 de las personas más poderosas del estado. Miraban fijamente el escenario. Con la boca entreabierta. Y el aliento contenido. Me miraron a mí. Después lo miraron a él. Julian parpadeó. Entrecerrando los ojos ante las luces blancas y despiadadas. Estaba aterrorizado, su pecho agitándose bajo la tela del traje. Pero no huyó. Apretó mi mano con tanta fuerza. Que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Qué es esto?, gritó alguien desde la oscuridad. ¿Quién es él? Caminé directo hacia el segundo micrófono. Mi padre intentó detenerme. Su rostro una máscara de terror puro, sin adulterar. Elías, basta, siseó, con una voz afilada como vidrio roto. Voy a destruirte. Sácalo de aquí. Ni siquiera lo miré. Me incliné hacia el micrófono. Señoras y señores, dije. La voz temblando, pero lo bastante fuerte para hacer vibrar las arañas de cristal. Mi padre acaba de hablarles sobre la verdad. Pero durante 30 años, este hombre ha sido un maestro de la ficción. Les dijo que tenía un solo hijo. Les dijo que tenía un legado perfecto. Les dijo que era un hombre de justicia. Metí la mano en mi bolsillo y saqué el certificado de nacimiento. Lo levanté hacia las cámaras. El papel blanco resplandeciendo bajo las luces. Él es Julian Miller, dije, señalando al hombre a mi lado. Mi hermano gemelo. Nacido el mismo día que yo. En el mismo hospital. Con el mismo derecho a un nombre. Un suspiro recorrió la sala como una ola. Vi a mi madre en la primera fila. Se había desplomado en su silla. El rostro hundido entre las manos. Los hombros temblando con la sombra que ya no podía ocultar. Julian no era lo suficientemente perfecto para la carrera del juez, continué. Mi voz volviéndose más fría. Tenía un corazón que necesitaba cuidados. Tenía un alma que necesitaba amor. Pero en lugar de un padre. Recibió un cheque mensual enviado a un almacén para los olvidados. Mientras yo abría regalos de cumpleaños. Mi hermano miraba una pared gris. En una habitación que mi padre pagó para mantener en secreto.
Las pantallas gigantes detrás del podio. Las mismas que debían mostrar un montaje de los logros de mi padre. De repente parpadearon. Marcus había cumplido. En lugar de fotos de tomos de leyes y apretones de manos. Las pantallas se llenaron de pruebas. Los estados bancarios dirigidos a The Saint-Judes Rest. Los expedientes médicos. Las fotografías del baúl de cedro en el ático. Y finalmente, un vídeo que Marcus había grabado apenas unas horas antes. La habitación vacía y estéril donde Julian había pasado 30 años de su vida. El salón estalló. No en aplausos, sino en el sonido de 1000 juicios murmurados. La brújula moral se había vuelto loca. Mi padre se volvió hacia la multitud. Con las manos extendidas en una súplica desesperada, patética. No es lo que parece. Este chico, él está enfermo. Elías está teniendo un colapso. Pero entonces ocurrió lo más increíble. Julian, que no había pronunciado una palabra en 3 décadas. Se inclinó hacia el micrófono. Miró a mi padre, lo miró de verdad, por primera vez. Y el miedo en los ojos de Julian desapareció. Reemplazado por un reconocimiento profundo, antiguo. No gritó. No acusó. Simplemente abrió la boca y tarareó. 3 notas. La nana. El sonido fue pequeño. Pero en aquel salón en silencio. Sonó como una campana. Fue el sonido de un alma reclamando su lugar. El sonido de 30 años de mentiras. Desmoronándose bajo el peso de un recuerdo honesto. Mi madre dejó escapar un grito ahogado y se puso de pie. No miró a mi padre. No miró a las cámaras. Miró a Julian. Mi bebé gimió. Y aquel sonido desgarró la sala como un rayo. Corrió hacia el escenario. Tropezando con su vestido de seda. Mientras la máscara de Perfecta Miller estallaba en 1.000.000 de fragmentos afilados. Yo retrocedí, dejándola llegar hasta él. La observé arrodillarse a los pies de Julian, llorando contra la tela del traje que yo le había comprado. Vi a mi padre desmoronarse. Los hombros hundidos al entender que la nominación a la Corte Suprema, el legado, el poder, todo había terminado. Ya no era un juez. Solo era un hombre que había cambiado a su hijo por un título. Y aquel trato acababa de ser invalidado para siempre. Miré a las cámaras, sabiendo que aquello se estaba transmitiendo a cada hogar de la ciudad. La venganza estaba completa. No usé un arma. No usé violencia. Simplemente abrí una caja. Y dejé que el fantasma saliera a la luz. Los perfectos Miller habían muerto. Y por primera vez en mi vida, pude respirar. La consecuencia no fue una explosión. Fue una hemorragia lenta, agonizante. La gala no terminó con una ceremonia de clausura. Terminó con escolta de seguridad y sirenas. Recuerdo estar de pie en aquel escenario, viendo a la élite de la ciudad huir hacia las salidas. Como ratas que abandonan un barco que se hunde. Nadie quería aparecer en el mismo encuadre que el hombre recién expuesto como un monstruo. Las mismas personas que una hora antes hacían fila para estrechar la mano de mi padre. Ahora se cubrían el rostro frente a las cámaras, aterradas de que la suciedad del juez contaminara sus trajes a medida. Mi padre no luchó. Después de aquel intento patético de llamarme inestable. Parecía que el aire se le hubiera escapado del pecho. Se sentó en el borde del podio, la cabeza entre las manos, mientras las pantallas digitales detrás de él seguían repitiendo en bucle las imágenes de la habitación vacía de Julian. Parecía un hombre vacío por dentro. La candidatura a la Corte Suprema estaba muerta. Su carrera en el estrado, acabada. A la mañana siguiente, juez Arthur Miller sería un nombre. Sinónimo de un tipo especial de mal. Aquel que viste toga y predica moral.
mientras oculta su propia sangre en el ático. Las consecuencias legales fueron rápidas. Porque mi padre había usado empresa fantasma. Y posiblemente recursos estatales. Para gestionar la desaparición de Julian. Una investigación federal se abrió en 48 horas. Encontraron más que simples estados bancarios. Descubrieron el rastro de cómo intimidó al personal del hospital en 1992. Encontraron las firmas falsificadas que declaraban a Julian como fallecido en los registros censales del Estado. Cada decreto que había firmado, cada sentencia que había emitido, estaba ahora bajo el microscopio. Si había mentido sobre su propia sangre, ¿sobre qué más había mentido? Pero la verdadera consecuencia no ocurrió en los tribunales. Ocurrió en la casa donde crecí. Trasladé a Julian a mi apartamento. No era una mansión. Ni tenía techos altos. Pero tenía luz. Durante la primera semana, se sentó junto a la ventana. Igual que hacía en la institución. Pero había una diferencia. Ya no miraba una pared. Miraba a los pájaros. Escuchaba la ciudad. Mi madre vino a verlo una vez. Parecía 20 años mayor. El pilar perfecto de la iglesia. Había sido expulsado. Me dijo que dejaría a mi padre. Pero en su voz no había orgullo. Solo el agotamiento. De una mujer que se quedó sin mentiras. Se sentó en el suelo. Junto a la silla de Julian. Y buscó su mano. Julian no se apartó. Pero tampoco se inclinó hacia ella. La miró con una curiosidad tranquila y distante. Como si fuera un personaje. De un libro que leyó hace mucho. Y casi había olvidado. El vínculo no estaba roto. Había sido hambriento. Lo siento tanto, susurró ella. Mientras sus lágrimas caían sobre la alfombra. Lo siento, no le devuelve 30 años, mamá. Respondí desde la puerta. No lo dije para herirla. Lo dije porque era la única verdad que quedaba. Dejaste que fuera un fantasma. Porque temías la luz. Ahora la luz es lo único que tenemos. En cuanto a mi padre. No esperó un jurado. 3 semanas después de la gala. Lo encontraron en su estudio. No se había apagado. Como algunos podrían imaginar. Simplemente estaba sentado allí. Rodeado de cajas vacías. La casa había sido embargada. Sus bienes, congelados. El hombre que vivía para su reputación. Ahora habitaba un mundo. Donde su nombre era una maldición. Era un rey sin reino. Un juez que finalmente había sido sentenciado. A la peor condena posible. Una vida de absoluta insignificancia. Yo estaba de pie en medio de mi sala. Mirando a Julian extender la mano. Para tocar una planta junto a la ventana. La ilusión de la familia perfecta había desaparecido. La riqueza se había ido. El prestigio se había ido. Miré a mi hermano. Y por primera vez, sonrió. No fue una gran sonrisa. Solo un leve, titubeante levantamiento de los labios. Mientras una mariquita se posaba en su manga. Y en ese momento entendí algo. La venganza no trata de lo que le quitas a tus enemigos. Trata de lo que le devuelves. A quienes intentaron destruir. Mi padre lo perdió todo. Pero Julian, por primera vez en 30 años, estaba vivo. El tiempo lo cura todo, dicen, pero no es del todo cierto. El tiempo no borra la herida. Solo te da espacio para construir algo nuevo sobre la cicatriz. Ha pasado 1 año desde aquella noche en la gala. El mundo siguió adelante, nuevos escándalos, nuevas familias, perfectas, atrapadas en sus propias telarañas. El nombre de mi padre es ahora una nota al pie en un libro de derecho. Una advertencia sobre la podredumbre del ego. Vive solo, en un pequeño apartamento al otro lado del país.
olvidado por la misma sociedad que sacrificó su alma para impresionar. Mi madre le escribe cartas a Julian cada semana. Yo aún no se las leo. Quizás algún día. Cuando el aire pese un poco menos. Pero Julian está aprendiendo lo que significa ser humano. Vivimos en una pequeña casa cerca de la costa. Aquí no hay áticos prohibidos. No hay puertas cerradas. Cada habitación está llena de todo aquello que jamás le permitieron tener. Colores vivos, olor a pan recién horneado. Y el murmullo constante de un hermano que ya no desaparece. No dice muchas palabras todavía. Pero no hace falta. Cuando señala el océano. O cuando tira de mi manga para mostrarme una concha que encontró en la arena. Lo entiendo perfectamente. La traición de mis padres no fue solo una mentira. Fue un robo. Nos robaron 30 años de nosotros. Las rodillas raspadas que debimos compartir. Las peleas por juguetes. Los secretos susurrados en literas. Creyeron que protegían mi futuro. Pero lo único que hicieron fue vaciar mi pasado. Ahora lo sé. Lo más peligroso del mundo no es un secreto. Es la obsesión con la perfección. Pasamos la vida puliendo la imagen perfecta. Recortamos el césped. Filtramos las fotos. Escondemos nuestras partes rotas en los baúles de cedro de la mente. Tenemos tanto miedo de que, si ven nuestras grietas, no nos amarán. Pero las grietas son por donde entra la luz. La imperfección de Julian. Su corazón débil. Su mente distinta. Fue lo más honesto que nuestra familia tuvo jamás. Y fue lo único que mi padre no tuvo el valor de sostener. La justicia no llegó de un tribunal. No llegó de los titulares ni de las demandas. La justicia llegó el día en que dejé de ser el perfecto Miller. Y empecé a ser hermano. Llegó en el momento en que comprendí que una vida construida sobre una mentira es solo una forma elegante de estar muerto. Si me escuchas ahora y cargas con un secreto porque temes lo que dirán los vecinos o lo que pensará el mundo, suéltalo. Abre la caja. La verdad puede destrozarte, sí. Puede quemar la casa que tardaste años en construir. Pero te lo prometo. El aire es más dulce entre las ruinas que en cualquier palacio. Mi nombre es Elías. No soy hijo único. Soy hermano, protector. Y testigo de la verdad.